Bueno, veamos. Hasta ahora lo que vimos fue grupo, características de los grupos. Luego la última clase vimos lo que eran morfismos y vimos homomorfismo. Bien, con las características, etcétera, etcétera. Ahora lo que vamos a ver es núcleo e imagen de un homomorfismo. Entonces, vamos a empezar con núcleo. Bien, veamos. Núcleo de un homomorfismo. No, así no. Núcleo de un homomorfismo. Bien. Bueno, para hablar de un núcleo, de un homomorfismo, indudablemente se tiene que cumplir que dado dos grupos, uno grupo G y otro G', haya un morfismo entre ellos dos. Entonces, vamos a ver la definición de esto. Veamos. Vamos a poner así. CAF tal que hay una relación entre G, pero lo voy a poner como una ecuación. Bueno, sea una función tal que se establece una relación entre dos grupos, un grupo G y un grupo que le vamos a llamar G'. Y vamos a suponer que existe un homomorfismo de grupos. O sea que ya sabemos que se cumple el homomorfismo. Entonces, sabiendo que se cumple el homomorfismo, podemos decir lo siguiente. La determinación, a ver, de los elementos del primer grupo, y aquí le vamos a poner G, que todos aquellos elementos del primer grupo cuyas imágenes, y vamos a poner f de x, bueno, son el neutro del segundo grupo, coma, conduce a un subconjunto de G, es un conjunto de G llamado núcleo del homomorfismo. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir lo siguiente. Supongamos que G está formado por cierta cantidad de elementos. Todos aquellos elementos cuya imagen de X que pertenecen a G corresponden al neutro de G', entonces todo ese conjunto se llama núcleo del morfismo y es un subgrupo de G. Es decir, por ejemplo, se los voy a hacer acá gráficamente para ver si se entiende. Vamos a imaginar que tenemos un grupo aquí, bien, y este le vamos a sacar el relleno, ahí está. Este es un grupo G. Y acá al lado vamos a tener el G', que es el conjunto de llegada. Bien,
Entonces, muy bien, como habíamos visto en la clase anterior, este G, y acá tenemos un G', se establece entre ellos dos una función, Esta función entre los dos, y de paso repasamos, hay entre los dos una f, que es una función. Muy bien. Entonces, esa función establece una relación entre los dos conjuntos G y G'. Vamos a imaginar que G tiene una ley de composición interna que le vamos a llamar asterisco, vaya a saber, no interesa demasiado por ahora, pero que G' también tiene una ley de composición interna que la vamos a llamar asterisco prima. Entonces, bien, también hemos supuesto de que existe homomorfismo entre ellos dos. ¿Qué es lo que era el homomorfismo? Para repasar, la función de la composición de elementos en G es igual a la composición de las imágenes de los elementos de G en G'. Bueno, entonces, vamos a suponer que G está constituido por varios elementos, y que lo voy a pasar a nombrar acá. Vamos a ver, para hacerlo un poco más bien. Bueno, será acá X1, por ejemplo. X1. A ver. Y ahí va a ser otro. Voy a pegar varios. Uno más. Bien, perfecto. Vamos a suponer que este X2, este que tenemos acá es X3, X4, X5, y creo que, si no me equivoco, a ver, creo que entra uno más ahí, no. Bueno, tenemos esos elementos. Bien, y del otro lado, vamos a suponer que tenemos, esto lo voy a copiar para estar ahí. Bueno, y como hay una función entre los dos, significa que vamos a hacer así. Bueno, entonces aquí estará afectado por un f de x1, que es la relación, esta es la imagen de x1. Acá habrá una f x2, es la imagen de x1, de x2, tenemos la función f de x3, bien, luego aquí f4, y por último f5. Bueno, imaginemos esto. Ahora bien, también vamos a suponer que la composición en G', o sea, la función que está afectando a x2 de G y que está en G', aquí corresponde con el neutro de E. Supongamos que a F3 también le corresponde el neutro de E. También le corresponde al neutro de E. Y veamos que a este también le va a corresponder al neutro de E. Los otros no. Bien.
Bueno, entonces, ¿cómo va a ser esto? X1 está relacionado con f de x1, x2 con f de x2, x3 con f de x3 y así sucesivamente. Bueno, muy bien. Fíjense que aquí yo puedo encerrar, formar un conjunto con aquellos que le corresponde, ahí, entonces, y le vamos a cambiar el contorno. Ahí está. Entonces, decimos, eso que yo he colocado ahí en rojo, decimos que es el núcleo, o se le llama kernel también en algunos textos, kernel es núcleo también, es el núcleo del homomorfismo. Entonces, si ustedes pueden observar ahí, dice que el núcleo del homomorfismo es la totalidad de elementos de G cuyas imágenes que están afectados por F se identifican con el neutro de G'. O sea que lo que yo estoy diciendo es que el núcleo, perdón, lo que estoy diciendo es lo siguiente, que estoy diciendo. Entonces, veamos. Estoy diciendo que el núcleo de F, del homomorfismo, es un conjunto que está formado. Perdón, estoy mal porque si bien corresponde, en realidad es ahí. Ahí está. Está bien que yo lo que hice acá, junté los valores de E para que ustedes se dieran cuenta, pero en realidad corresponde a los valores de X. Entonces, aquí vamos a hacer así. Es el conjunto de elementos, ahí está, de X, conjunto de elementos de X que pertenecen a G, ahí está, al que F de X sea igual a E'. Ya lo voy a arreglar eso. Cuando encuentra entonces van a ser X que pertenecen a G, ahí está, al que F de X es igual a E'. Bueno, yo acá lo que señalé es que por cada valor de F que correspondía a los valores de X2 y X3 y X4 le correspondía el número E, que es el elemento neutro de G'. Entonces, ese se llama núcleo o también recibe el nombre de kernel. Lo voy a poner entre comillas. Kernel, porque ustedes van a ver en algunos textos que dice, dígame el ker. O sea que acá se los voy a ubicar aquí para que si ustedes tienen que en algún momento consultar algo, es ker del F, que es el núcleo, ¿no? Núcleo o kernel. Bueno, muy bien, entonces, en definitiva, si yo tengo un homomorfismo entre dos grupos, podemos decir de que el núcleo del homomorfismo son todos los valores que le corresponden a G, que tienen como imagen
al elemento neutro de G'. Los demás elementos, fíjense que X1, no todos los elementos de G, no todos los elementos de G pueden tener como imagen el núcleo de G'. También puede ocurrir que todos lo tengan, o sea que se puede dar cualquier tipo de combinación. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Otra cosa. Podemos mejorar esto diciendo así. También van a ver esta definición ustedes. Que X pertenece al núcleo del homomorfismo si y solo si, ahí está, f de X es igual, ahí está. Pueden verlo de una forma o de la otra, de los dos dicen exactamente lo mismo. Bien, muy bien, veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. Sean los grupos aditivos, por ejemplo, vamos a ver, grupos aditivos entre, pueden ser todas las matrices, vamos a trabajar algo más con matrices, de todas las matrices cuadradas de 2 por 2, o sea que vamos a ver todas las matrices cuadradas de 2 por 2. Dos filas y dos columnas. Bien, y que nosotros, como es un grupo aditivo, la ley de composición interna es la suma tradicional. Y luego vamos a considerar otro grupo, el G, que está constituido por los números reales, nada más, por los números reales, y como es un grupo aditivo, también tiene la suma como ley de composición interna. Luego, cada vez que me dan esto, tenemos que definir la función. Fíjense que cuando los ejercicios que yo les tengo que dar el conjunto de partida, o sea, G, el conjunto de llegada, G', pero aparte de eso, tengo que establecer la relación o sea, que establece una función que establece la relación entre los dos conjuntos. Entonces, vamos a poner aquí, veamos. Vamos a poner una función f tal que, bueno, como estamos hablando de matrices, bien, entonces vamos a hacer así, una función de las cuales, a ver, el conjunto de partida va a ser R2 por 2. Este va a ser el conjunto de partida. Y el conjunto de llegada va a ser R. Bien, el conjunto de regada R. Tal que, y vamos a ver cómo está formada esta función. Y aquí vamos a poner una matriz, y dentro de esta matriz, una matriz cuadrada de 2 por 2. Bien, ese de conjunto de partida, o sea, la función me está diciendo que de una matriz que la vamos a llamar X y Z, por ejemplo, X y Z, y T, ¿sí? X, Y, T, T. Entonces, esta función, perdón, cada vez que pongo entonces lo voy a cambiar ahí, el tal que le voy a poner 2 puntos. Bueno, entonces yo parto de una matriz y llego al otro lado como X más T. Bueno, ahí está. Esa es la función. Hay una transformación. Hay una transformación de una matriz en un polinomio, en un binomio en este caso. Entonces yo lo que tengo que definir es el núcleo. Entonces, determine, pero antes vamos a hacer así.
sean los grupos aditivos, en donde se comprueba un homomorfismo de grupo, o sea que ustedes ya acá no tienen que comprobar si hay un homomorfismo, porque ya creo que hicimos un ejercicio similar y que si se cumplía. A ver, creo que está acá ese ejercicio. Ahí está. No, sí, acá está. Hay alguno similar. Fíjense que este es similar, o sea que ya se cumplía con el homomorfismo. Entonces no lo vamos a definir, sino que vamos a decir en donde se comprueba un homomorfismo de grupo, coma, determinar el núcleo o ker del núcleo. Determinar su núcleo. ¿Y por qué le pongo ker? Porque por la duda, para que ustedes sepan que ker o kernel, ahí está, es lo mismo. Bueno, ahí está el ejercicio planteado. Sabemos que es un homomorfismo. Entonces, tenemos que primeramente definir cuál es el elemento neutro. Bien, entonces, entre comillas, al ser un grupo aditivo, el elemento neutro, ¿cuál será el elemento neutro en la suma? ¿Alguien sabe cuál es el elemento neutro en la suma? El 0. Muy bien, el elemento neutro es el 0. Bueno, ya encontré cuál es el elemento neutro. Entonces, porque es aditivo, si fuese multiplicativo, sería 1. Ahora, si no tuviese una forma, tuviese cualquier otra ley de composición interna y habría que encontrarlo. Pero bueno, ya sabemos que acá el neutro es 0. Entonces, vamos a definir núcleo. Entonces lo voy a tomar de aquí y lo voy a repetir. Dice que núcleo, ahí está. Dice que núcleo o ker son todos los elementos de X que pertenece, y acá lo vamos a cambiar. Vamos a sacar G. ¿Por qué? Porque el grupo es de R de 2 en 2. Entonces es así, pertenece a R, o sea que tiene que ser una matriz cuadrada. Bien, tal que f de x sea igual a e. En este caso, nuestro caso de ahora es 0. Muy bien, entonces debemos encontrar lo siguiente. Bueno, ¿qué tenemos que encontrar? Bueno, tenemos que encontrar una f, le voy a poner una matriz A, ¿no es cierto? Que tiene que ser igual a 0. Bueno, pero la matriz a nosotros ya nos dieron la forma de la matriz, que está acá. Ahí lo voy a tomar así, porque este también me va a servir enseguida. Entonces, si yo reemplazo, aquí tiene que ser igual a 0. Bueno, entonces, como es 0, lo voy a agregar acá abajo. Entonces, quiere decir, entonces, acá le voy a poner, como es 0, entonces, ahí está, xt tiene que ser igual a 0. ¿Por qué xt tiene que ser igual a 0? Y porque acá me está diciendo que la función de la matriz es igual al binomio x más t. Y si es 0, va a ser 0 para la izquierda, 0 para la derecha. Entonces yo acá puedo, entonces, en este caso, yo voy a poder despejar el valor de x. Entonces vamos a decir que entonces
X es igual a menos T. Bueno, entonces X es igual a menos T. Y ya estaríamos listos. O sea que la matriz, ahí está, X menos T. Fíjense que X está en este lado superior izquierdo. Por lo tanto, vamos a decir, si yo lo reemplazo, vamos a decir lo siguiente. Si yo reemplazo el T, entonces voy a decir, reemplazando, coma, podemos definir el núcleo de la siguiente manera. Y acá voy a poner núcleo. Entonces, este ker lo voy a sacar. Esto lo voy a sacar. Ahí está, en conjunto. Entonces no es. Entonces esto lo elimino y aquí tengo que colocar que el núcleo son todas las matrices. Aquí. Bien. El núcleo son todas las matrices que tienen esta forma. Menos T. Ahí está. Y que pertenecen, muy bien, y que pertenecen, ¿a quién van a pertenecer? A R 2×2. Listo, y ya pude definir cuál era el núcleo. Bien, y acá está, este es el resultado. Por lo tanto, entonces acá terminaría, o sea, una parte del ejercicio. Primero, me van a dar este grupo, o sea, los dos grupos. Me van a dar la función y ustedes van a tener que demostrar que es un homomorfismo. Ya lo hicimos anteriormente en un ejercicio arriba que está acá. Luego que ya determinamos que ese grupo aditivo hay un homomorfismo entre R22 y R, tenemos que determinar cuál es el núcleo. Entonces, anticipadamente, como es un grupo aditivo, sabemos que el núcleo es igual a 0, perdón, el elemento neutro es 0, entonces quiere decir de que el núcleo son todas las matrices que tienen esta forma, menos T y ZT, y que pertenecen a R22, y donde T va a pertenecer a los números reales, por lo cual, si pertenece a los números reales, entonces significa, como estamos en R, significa que van a haber infinitas matrices que pueden cumplir, que van a constituir el núcleo del homomorfismo. Bueno, Lucas, sí. eso quiere decir que lo que nosotros encontramos, o sea, esa función, cualquiera sea el real que apliquemos, nos va a dar 0 como imagen. Eh, Todas las matrices que tienen esta forma, claro, me van a dar el 0. ¿Por qué? Porque Pero si el vos, determinante, por ejemplo, ¿cuándo? vayamos a supongamos que tenemos, fíjate que acá tenés T y acá tenés menos T. Supongamos que T es igual a 1, entonces acá va a ser menos 1. Como resulta que el homomorfismo se produce por la suma de la diagonal principal, ¿lo ves? X más T. Entonces, si uno vale 1 y otro vale menos 1, el resultado de acá va a ser 0. Ah, bien, Por lo me tienen tanto, que definir esa suma, sería la claro, diagonal. acá en este Sí o caso no. no te va a dar 0, porque si acá es 1, no es igual acá. O sea, que te puede ser cualquier cosa. Puede ser, por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Claro. Entonces, para una matriz que sea 1, 2, 3, 4, de la función en el otro lado, acá te va a quedar un número que es 1 más 4 son 5. ¿Está bien? Supongamos que sea 2, 4, 6, 8. Entonces, si es 2, 4, 6, 8, vos sumás la diagonal, del otro lado vos vas a tener 10. Entonces,
Ahora, ¿qué pasaría si hay una matriz que sea acá con el signo negativo? Que sea, porque pueden ser también que sean negativos, pero ¿qué pasaría si acá tenés matrices que sean negativo acá y positivo acá? Entonces, en ese caso, como son, van a tener el mismo valor, la suma de la diagonal va a ser cero, por lo tanto, todas aquellas matrices que tienen esta estructura, que está así, van a van a formar el núcleo del homomorfismo. ¿Mm? ¿Está bien? Sí, sí, sí. O sea, acá las matrices estarían acá en x2, x3 y x4. Todo le corresponderá a 0, 0, 0. Bueno, muy bien. Vamos a ver un ejercicio un poquito más. Vamos a ver un ejercicio 2. Ejemplo 2. Otro ejemplo. Vamos a hacerlo un poco menos complicado que con matrices. Entonces, a ver, ¿cómo empezamos con el anterior? A ver, veamos el enunciado anterior. Sean los grupos. Bueno, vamos a poner, sean los grupos multiplicativos. Multiplicativos. Y voy a tomar acá este. Bueno, vamos a ver. Este le voy a llamar G, y a este multiplicativo. Multiplicativo. Y acá vamos a poner G', también multiplicativo. Entonces acá le tenemos que agregar algo. Definidos en R, o sea que los números reales, distinto de 0. Entonces ahí vamos a poner así. En R menos, no sé por qué le pone esto, distinto de 0, ya veremos por qué. Ahí está, definidos en R, distinto de 0. O sea que son todos los números reales menos el 0. Y una función, vamos a ver cuál es la función. Bien, una función f de x igual. Esta va a ser un poco más sencilla. A x cuadrado. Para todo x perteneciente, para todo x perteneciente a G. Bueno, ahí está. Para todo x perteneciente a G. Entonces, esto va a ser así. Determinar si se cumple con un homomorfismo de grupo y si es así, indicar cuál es el núcleo. Bueno, muy bien. Veamos. En este hay que demostrar, hay que arrancar de 0. Es decir, hay que ver primeramente si hay un homomorfismo. Ahí está. Espera que me gusta mucho. Ah, está mejor. Está mejor. Bueno,
Entonces, veamos. ¿Se acuerdan cómo se hacía con homomorfismo? Lo que tenemos que hacer es establecer la relación y luego considerar, por ejemplo, en este caso, para dos elementos, a ver qué es lo que ocurre. Entonces, como acá me dice que tenemos que f de x es igual a x cuadrado, tenemos que hacer, entonces, lo que tenemos que comprobar es que f, a ver, bien, tenemos que determinar de que f, ¿y qué le podemos llamar? Si ahí dice x, le vamos a poner, como es multiplicativo, x por y, f de x por y, vamos, f de x por y. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, esto quiere decir que, fíjense que f de x está definido como x al cuadrado. Si yo pongo x por y, entonces del otro lado me va a quedar x por y al cuadrado. O sea que vamos a tener esto. Del otro lado, entonces, ahí va a ser x por y elevado al cuadrado. Yo puedo aplicar la propiedad distributiva, puedo aplicar la propiedad distributiva de la potencia respecto al producto. O sea que voy a tener así y así. Voy a tener x al cuadrado. Y aquí tenemos, acá voy a poner por, es importante ponerlo, porque es la ley de composición interna del grupo G'. Ahí está. Entonces, si f de x es x al cuadrado, significa que este va a ser un f de x por un f de y. Entonces, sí existe homomorfismo. Entonces decimos que sí se cumple un homomorfismo entre grupos. Bueno, y ahora vamos a hacer entonces cuál es el núcleo. Entonces vamos a la definición del núcleo de un homomorfismo. Lo voy a copiar aquí. Este es el núcleo. Bien, núcleo, le voy a sacar kernel. Ahí está. Profe, Sí, cuando nosotros tenemos que demostrar que la función es un homomorfismo y tomamos y, hay que especificar que y pertenece al conjunto G o no y hace falta. sí, sí. En algún momento hay que determinar, obviamente, de qué pertenece. Sí, está bien. Eh, pero de todo modo, bueno, no lo he colocado, pero sí, se tiene que cumplir de que ir, tiene que O sea, pertenecer. eso lo tiene que dar, por ejemplo, si en un ejercicio lo tiene que dar el enunciado o lo Y podemos entonces, nosotros decir, bueno, lo que vos podrías decir es acá, sí, podría decir esto. Para todo X y perteneciente, está, perteneciente a G, está bien. Entonces, lo que podríamos hacer esto lo voy a cortar acá, lo voy a poner acá adelante. Entonces, lo corto de acá. Lo voy a poner ahí adelante. No, no lo pone. Bueno, lo voy a escribir aquí. Entonces veamos. Para todo. X, Y,
perteneciente a G, entonces, bueno, y ahí está definido. Está bien, está bien. Bueno, ahí estaría. Entonces, sabiendo que esta es la definición del núcleo, lo voy a repetir acá abajo. Pero ¿qué voy a colocar aquí? Que f de x, entonces, que hay que e' es igual a 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un grupo que es multiplicativo. Pero aparte de eso, el f de x, vamos a hacer así. Vamos a hacer así. E', y aquí le vamos a poner entonces, para hacerlo más específico, entonces, f de x no es otra cosa que x al cuadrado. X al cuadrado, porque acá está, dice fx igual a x al cuadrado. O sea que x al cuadrado tiene que ser igual a 1. No sé por qué cuando pongo algo, cuando ahí toma es igual a 1. Muy bien. Bien, entonces vamos a hacer así. Si x cuadrado es igual a 1, entonces, si f de x es igual a x cuadrado, entonces es igual a 1, ¿qué va a ocurrir aquí? Bien, lo que ocurre es que voy a tener dos valores aquí. Voy a tener un x1 y un x2, que se trata de una ecuación de segundo grado. Entonces, el x1 es igual a 1. Y luego el x2 es igual a menos 1. De ahí, entonces, podemos decir de que el núcleo, del homomorfismo es un conjunto formado por dos elementos, nada más. Por 1 y al revés. Voy a empezar con el negativo, menos 1 y 1. Listo, y ahí está el núcleo. Si se quiere, podemos ponerlo para hacerlo un poco más detallista. 1 menos 1 que pertenecen a G. Bien. Y ahí está. Bueno, acá hicimos un ejercicio completo. Nos dieron G, G', determinamos nosotros si cumplía con un homomorfismo. Como se cumple con el homomorfismo, entonces nosotros definimos cuáles van a ser el núcleo de ese homomorfismo. Bien, y nos quedaría imagen. A ver si tenemos tiempo. Estamos medio jugados, pero bueno, vamos a colocar, vamos a terminar con la definición núcleo de un homomorfismo. Vamos a quedar acá, imagen. Bien, entonces, en el caso de la imagen, bueno, lo voy a poner como definición, imagen de un homomorfismo. Bien, entonces, la imagen de un homomorfismo de grupos es fácil, es la totalidad
de las imágenes de los elementos del primer grupo. Entonces, es fácil porque esto es muy parecido a función del primer grupo. O sea, del primer grupo. Entonces, si vamos al diagrama anterior, aquí, entonces la imagen son todos los valores, hasta inclusive el del núcleo. Son todos los elementos. Esto. Entonces, y aquí le vamos a cambiar. Ahí está. Entonces, así. Vamos a poner acá núcleo de F. Y este vamos a poner que es la imagen de F. Ahí está para que no se superponga. Bueno, perfecto. Entonces, fíjense que entonces tenemos los elementos desde el X1 hasta el X5 de G. Cada uno de estos elementos está afectado por una función y va a dar un determinado valor en G'. Entonces será la F1, F de X2, F de X3, F de X4 y la F de X5. O sea, todas esas F constituyen la imagen. Ahora, el núcleo solamente son aquellos elementos que pertenecen a G, que es un subgrupo de G, y cuya imagen corresponden al elemento neutro de G'. ¿Está? O sea, que imagen es mucho más, en realidad es como en las funciones, que ustedes tienen dominio y imagen. Entonces, ¿cómo la vamos a definir? Bien, esto lo vamos a definir de la siguiente forma. Vamos a poner así, imagen de la función del homomorfismo es el grupo, es un conjunto formado por todos los valores de f de x, que pertenecen, a ver, ahí está, de f de x, que pertenecen ¿a quién? Bueno, veamos. Aquí van a pertenecer a G'. Perfecto. Que pertenecen a G'. Tal que... Uy, a ver, espero que no se... Vamos a poner así. Tal que X pertenece a G. Ahí está. Eso es todo. De la misma forma que hicimos en el anterior, bueno, ya está, esa es la imagen. Bien. Bueno, entonces ya vamos a hacer un ejemplo de esto porque lo que yo quería explicarle, más que estamos, esto que está acá. Porque un ejercicio me hicieron preguntas con respecto a qué es lo que son isometrías. Entonces vamos a ver la isometría del cuadrado. Sí. Isometría del cuadrado. Entonces, acá yo más o menos le hice una introducción porque la isometría de cuerpos en algunas veces es un grupo, otras veces no. Entonces, ¿qué es lo que significa una isometría? Una isometría es una transformación de una figura sin que se produzca alteración en sus dimensiones. Es decir, para que se transforme, para que haya una simetría, una isometría, iso viene de igual, y metría igual medida. Es decir, supongamos que tengamos un cuadrado, el cuadrado se tiene que modificar
de forma tal de que la modificación no signifique una variación de la medida, es decir, que no cambie sus medidas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, acá nosotros tenemos esta figura que es el 1, que está acostadito. Si yo lo doy vuelta, se ha producido un giro, una rotación. Fíjense, una rotación en el sentido opuesto a las agujas del reloj. O sea, imagínense esta figura que está acá, yo la roto, y queda de esa forma. Fíjense que no sufre, si nosotros tuviésemos la posibilidad de volver a originalmente, no ha sufrido modificaciones en la forma, en la medida, solamente en la posición. Entonces la rotación es una isometría. Otra isometría puede ser una reflexión respecto a un eje. Por ejemplo, en este caso, fíjense que aquí pues una reflexión respecto a un eje que pasa por un lado. Es decir, veamos, la figura original es la que está acá. A ver, esta figura, ¿lo ven? Yo tomo un lado y lo giro, entonces hay una rotación del otro lado. ¿Lo ven? Eso se llama reflexión. Y si no, puede ser una traslación. Es decir, trasladar, desplazarse una figura, también no se produce modificación. Lo único que se modifica es la posición, pero no la medida. Y si no, puede ser una superposición. O sea que, bueno, acá hay dos figuras, una arriba de la otra, pero no se ven porque están superpuestas. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos lo que se llama una simetría. Bueno, lo que más interesa es la isometría del cuadrado. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, yo no sé si vamos a tener tanto tiempo para poder hacerlo, pero vamos a arrancar y después lo terminamos. Entonces, vamos a ver todas las isometrías que se pueden hacer respecto del cuadrado. Como tengo que hacer unos dibujos, voy a poner la cuadrícula. Entonces acá voy a dibujar un cuadrado. Ya viene preestablecido. A ver. Van a tener que tener paciencia porque esto merece de paciencia. Entonces acá voy a insertar un cuadrado. Por ejemplo, este que está aquí. A ver. 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. Acá tengo un cuadrado que lo voy a dejar sin relleno. Ahí está. Un cuadrado. En ese cuadrado le voy a insertar letras para darle, porque si no tiene esa referencia ustedes no se van a dar cuenta. Veamos. Vamos a colocarle letras A, B y C. Bien. Bueno. Este es sin relleno. Y, bueno, y de acá tengo que hacer 5. Bien, entonces voy a ponerle, por ejemplo, el A aquí, ahí el A, ahí el A. Bien, ahí va a estar el A. Luego acá voy a tener el B. Ahí, B. B. Bueno.
esto es muy importante, decir los vértices, porque si no, no se van a dar cuenta cómo se hace. Parece, sí, bueno, pero ¿por qué no lo hace más rápido? Hago lo que puedo. Y acá tenemos C. Bien, y del otro lado vamos a poner el D. Bueno, vamos a hacer las rotaciones. Vamos a imaginar que ese cuadrado que está ahí, ese cuadrado, yo lo giro, lo voy a girar un ángulo de 90 grados, un ángulo de 90 grados en ese sentido, un ángulo de 90 grados, en ese sentido, o sea, gira. O sea, lo que voy a hacer acá es una rotación. Lo voy a poner aquí. Rotación. Bueno, entonces, a ver que te lo voy a cambiar un poquito para ahí. Bien. Entonces, ¿qué va a pasar si hay una rotación? Bien. Bien. Yo lo voy a rotar en aquel sentido, pero ojo que es un giro. Voy a tratar de a ver si me lo permite esto. Aquí. Ahí. Ahí está. Ahí está. Un giro en ese sentido de 90 grados. Entonces, si yo lo hago, lo voy a llamar R sub 0. Y así. Ahí, R sub 0. Voy a partir de acá, el R sub 0. Partiendo de R sub 0, yo hago un giro de 90 grados en el sentido opuesto a las agujas de reloj. Entonces, ¿qué va a pasar con este cuadrado? Este cuadrado no se modifica, sino que queda exactamente igual, pero las letras cambian. Es decir, que la B pasa a ser en el lugar de la A, o sea que aquí es, vamos a hacer así. Fíjense que la B que estaba ahí pasa a esta posición, porque yo la giro, la B pasa aquí. Luego voy a tener que la A, esta va a estar acá abajo, ahí, que entonces D, cuando yo lo gire, va a pasar al otro vértice, ahí, y luego que yo tengo el C, que estaba en esta posición, aquí. Bien. Ahí. Ahí está bien. A ver, verifiquemos. Giro, el B ocupa el lugar de A, el A ocupa el lugar de D, el D ocupa el lugar de C y el C ocupa el lugar de B. Fíjense que ustedes no ven la modificación. Si yo no le pusiese letra, ustedes dirían, no, es exactamente lo mismo, y porque el cuadrado no se ha modificado. O sea que acá hubo, partiendo de R0,
nosotros tenemos una rotación de 90 grados, o sea que en el sentido contrario de las agujas del reloj. Y ahora, ¿qué pasaría si en esta posición, si a la R1 le hacemos otro giro también, igual que el anterior, en el sentido contrario a las agujas del reloj de 90 grados? Hacemos lo mismo. Y si hacemos lo mismo, voy a tener el mismo cuadrado. Es decir, lo voy a ubicar aquí. Voy a tener el mismo, pero ¿qué es lo que cambia ahora? Bueno, ahora hay que cambiar las letras, porque así como acá cambió, de B pasó a ser A D dio un giro, y bueno, ahora nuevamente B va a ocupar el lugar de A. O sea que voy a tener esto que está acá. Aquí va a estar B, ahí va a estar B porque lo estoy girando. Entonces a ver, el A va a pasar a esa posición. Ahí está. Luego el D va a pasar ahí. Perdón. El D pasa ahí. Y el C y el C va a pasar ahí. Perfecto. Entonces yo ahí tengo una rotación que le voy a llamar T0, R1, y acá este va a ser R2. Bueno, bien, R2. Bueno, listo, tengo R2, pero acá hice una rotación de 90. Este es, o sea, acá está la de 90, 180, y ahora vamos a hacer una rotación nuevamente y me va a dar, si yo roto esto nuevamente, entonces me va a quedar un cuadrado también, pero ¿qué cambia? Cambian las letras nuevamente. A este le voy a llamar rotación R4. ¿Sí? Bien. Bien. Vamos a colocar las letras en su lugar. Entonces el B, que estaba acá, pasa a B, aquí de nuevo. Entonces nuevamente el B va a ocupar este vértice. Yo tomé como referencia el B para, puedo haber tomado como referencia cualquier otra letra, pero acá tenemos el B. Entonces la A pasa a la parte superior derecha. Bien, ahí. D a la izquierda. Bien, ahí, D. Y por último voy a tener el C en la parte inferior izquierda. Ustedes fíjense si está bien, porque por ahí sí está bien. Bueno, ahora bien, todas las transformaciones tienen que ser diferentes. Acá tengo una rotación de 90, esta es de 180, la otra, este de 180, y esta es de 270. Ahora, si yo hago, ¿qué pasaría si yo hago otra rotación acá? ¿Qué va a pasar? ¿Qué les parece a ustedes que si yo roto en la última, qué va a pasar? D va a ser A. Vuelvo al inicial, ¿está bien? Entonces, como yo necesito que todas las isometrías
que parto del primero sean diferentes, entonces no la voy a colocar. ¿Por qué? Porque van a haber dos isometrías iguales. Y en realidad tengo que partir de esta. Fíjense que esta es diferente de esta, esa es diferente de esta, esa es diferente de esta. Si yo coloco otra va a ser igual a esta, entonces no voy a considerar todas las isometrías, todas las rotaciones. ¿De qué otra forma puedo entonces yo obtener una isometría, o sea, un elemento igual al cuadrado, aparte de la rotación? Puede ser, por ejemplo, una simetría respecto del eje vertical. Entonces, vamos a poner simetría respecto a un eje vertical. Vamos a ver. Entonces voy a tomar el origen, este mismo que está acá. Y lo voy a ubicar acá abajo. Bueno, lo voy a ubicar acá abajo. El mismo que está ahí. Lo que yo voy a hacer es una simetría respecto, es como una puerta de esa de los bancos que tiene un eje en el medio y que gira alrededor de ese eje. O sea, el eje va a pasar por ahí. Va a ser simetría respecto a un eje vertical. Entonces, vamos a poner así. Ahí está. Y le vamos a agrandar un poquitillo. La simetría respecto de ese eje. Bueno, voy a partir de este original. O sea que aquí lo vamos a poner ahí. Este es el original. Pero el oeste. Está. Bien. Ahí. Ups. Bien. Y este. Bueno, a ver. Yo lo que voy a hacer es un giro respecto a ese eje. O sea que quiere decir que si yo hago un giro como las puertas giratorias, es decir, puedo hacer un giro, lo voy a hacer en el sentido contrario a las agujas de reloj también, es decir, que el B gire alrededor del eje. Es solamente un giro nada más. Entonces voy a tener lo siguiente. El elemento no se ha modificado. Entonces, veamos, si yo giro, este B que está aquí va a quedar de este lado. Y el C se va a mantener acá abajo, pero del otro lado. Es decir, aquí va a tener el B. Ahí. B va a estar ahí. Repito, estoy girando en el sentido contrario a las agujas del reloj. Por lo tanto, el B va a pasar a la posición del A. O sea que el A va a estar del otro lado. El A va a quedar aquí. Ahí. Y el C va a estar de este lado. En la parte inferior, aquí. Bien. Y D
de qué. Perfecto. Bueno, esto se llama simetría y tenemos que verificar que no hay esta parte, que es la simetría, la voy a llamar S1, S1, simetría 1. Bien. Bueno, tengo que verificar que no es igual a ninguno de los que está arriba. Veamos. Ya con que las letras de arriba no estén en la misma posición, fíjese que acá está AB, BC, CD, CD, DA y acá tenemos BA. O sea que, listo, está bien. Esa es otra isometría del cuadrado. Así como hay una simetría respecto a un eje vertical, también vamos a tener una simetría respecto del eje horizontal. Veamos. Si pudiese, para ir más rápido, horizontal. Copiar todo esto, a ver si me lo permite, aunque sea. A ver, ¿qué me pega acá? Bueno, algo. Ahí, ahí. Esta va a ser la simetría, lo voy a llamar 2. Y veamos cómo quedaría. Lo que voy a considerar es un eje horizontal, ahí, este negro, ahí. Bueno, entonces, volvamos a la posición original. Aquí va a estar D de este lado, como antes. Este C. Oh, aquí abajo. Veamos, A y B. A y B. Bien. A. Y luego el B. Y vamos a hacer este y vamos a terminar por hoy. Después hacemos las otras. Ahí está. Bueno, lo que yo voy a hacer ahora es lo mismo. Acá gira B en el sentido contrario, las agujas de reloj alrededor del eje, que es el eje vertical. Ahora B va a girar también, pero respecto al eje horizontal, en este sentido. O sea que es como una ventana que gira sobre un eje horizontal, o sea que quiere decir que me va a quedar el B, a ver, este que es el C, va a quedar arriba, bien, B, o sea, AB se van a girar alrededor, entonces el B va a quedarse acá. No sé por qué. Tomo esto. Ups. Bueno, espero que no se borre, porque si no estamos en el horno.
Bueno. Bueno, parece que la tecnología hoy estamos fuera de cacho. Bueno, de aquí que esto responda, porque no responde. Bueno, listo. Por hoy lo vamos a dejar acá. Ya está. Nos faltarían unas 4 simetrías más y después armar el conjunto. A ver, ¿hay alguna pregunta hasta acá? ¿Más o menos se dieron cuenta de lo que yo estaba haciendo?